Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que este libro pertenece a la teología lucana, a la teología de Lucas. Lucas presenta su evangelio con 2 tomos. El Evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el anuncio, la encarnación, o sea, todo lo que se refiere a la vida de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Y luego Hechos de los Apóstoles, que concluye justamente con la ascensión de Jesús al cielo, que nos muestra de esta manera, y Lucas es el único que nos presenta la ascensión de Jesús al cielo, como diciendo ahora es este tercer momento, tercer tiempo que corresponde a la comunidad. Es la acción del Espíritu Santo. Durante el Nuevo Testamento nosotros entendimos la encarnación, es decir, el segundo momento, la segunda persona, Dios que se encarna. Y antes todo el Antiguo Testamento, la teología de Lucas nos presenta el tiempo de Dios Padre, la primera persona, Dios Padre, Dios Hijo, y ahora Hechos de los Apóstoles nos presenta la acción del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. En este capítulo 8 nosotros ya estábamos hablando sobre la persecución que comienza contra la iglesia, o que continúa, podemos decir, pero de una manera muy fuerte contra la iglesia. Y después de la muerte, porque entonces si hay ya muerte de Esteban, quiere decir que ya había comenzado la persecución anteriormente, que tiene como resultado la muerte de Esteban, el primer, por eso mártir, por eso se dice protomártir, el primer mártir. El capítulo 8 comenzaba diciendo en el versículo 1, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Esta era la primera partecita hasta el versículo 3. Se introduce al personaje Saulo. Hasta ahora es Saulo, que luego cambiará el nombre, ciertamente con el encuentro personal con el Señor. El autor sagrado y la comunidad cristiana que está reflexionando sobre su vida, sobre el contexto histórico de esta realidad, lo que están haciendo es mostrándonos, ¿verdad? Diciéndonos qué había sucedido
cómo se había desencadenado esta persecución contra la comunidad cristiana, cuáles son las causas y sobre todo cuáles son también las consecuencias, porque Saulo perseguía, dice, a la iglesia, iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Bueno, como consecuencia de la muerte de Esteban, la persecución. Y ahora, desde los versículos 4 en adelante hasta 4, 5, hasta el 8, 6, 7, 8, nos habla un poco de Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes, como una breve introducción que nos está diciendo que viene de la perícopa anterior. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Es como un colofón, es como diciéndonos, bueno, llevan diga tú y la opetao pebe, llevan ni mozarambi pajicuay, ni muñambajicuay, diga tú y opeta pajicuay, diga pa, porque si no, con yucapata y recuerda. Esta es la famosa iglesia de las catacumbas, se les llamó también durante mucho tiempo, es decir, una iglesia perseguida, una iglesia escondida, porque en cualquier momento les podría también caer muy mal a estos integrantes, es decir, a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra, pero no por eso ellos se callan, sino que afuera o en dúa yepa o iguaji cuaja anga o güero tenonde o rajaji cuayo y sacaji cuayo o cuaboja y cuame yepa japisacuera. Y aquí llevan el mensaje de salvación. Por eso hizo los que se habían dispersado iban por todas partes, anunciando la palabra de Dios. No les cunde el miedo, o por lo menos no se callan o tienen una manera importante, así como Hechos de los Apóstoles nos está mostrando, de expandir la palabra de Dios, de hacer llegar la palabra de Dios a los demás. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba. Ahora entra otro personaje. Primero, el primer momento de este capítulo 8 nos presentaba la figura de Saulo, el perseguidor, el que va detrás de los cristianos. Ahora viene la segunda partecita, después de haber presentado a Saulo, se nos presenta a Felipe, que baja a la ciudad de Samaria y allí comienza a predicar, es decir, la misión del apóstol, la misión dada y confiada por Jesús a sus seguidores. Son ustedes quienes van a hacer llegar entonces el Evangelio de Jesús. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Al oírlo, quiere decir que al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. La fuerza de Dios que actúa en el corazón de ellos y que hace llegar también el milagro de Dios al pueblo, a la gente. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Tu amor me rescató.
no soy la misma de ayer. Nueva criatura soy. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Tengo tanto que agradecer. Tus obras no me dejan de asombrar. Mi adorado Redentor, me sigues demostrando tu bondad. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy muchas felicidades a todos los salesianos. San Juan Bosco, 31 de enero, esta gran fiesta, y sobre todo felicidades a los jóvenes, adolescentes y niños que siguen esta pedagogía de santidad. Qué lindo es celebrar al Santo Maestro de la juventud. Leemos nosotros hoy la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4, hermanos. Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y así continúa esta hermosa carta a los Hebreos. Y esto viene como anillo al dedo al celebrar a San Juan Bosco, porque justamente el santo de los jóvenes predicaba, anunciaba y ayudaba a los jóvenes a salir del pecado, a renunciar todo aquello que era negativo. Pero, queridos amigos, no es solamente una renuncia intelectual, sino que sobre todo a través de las obras. San Juan Bosco fue capaz de llevar a estos chicos y a estos niños a la santidad, entre ellos Santo Domingo Sabio. Pero ¿cómo lo hacía? A través del trabajo, a través del estudio, a través del compromiso, a través de la acción social. Estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Los testigos son aquellos que nos muestran y nos dicen: Pea la vendera, pepe y pecuyana, pea la tapepe, ya pobana, lleve tu hanguaisha, la peicopona, así como Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por lo tanto nos dice: despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado. Pidamos esta gracia por intercesión también de San Juan Bosco, el Padre y Maestro de los jóvenes. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, estamos desde los versículos 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos hasta el 8 por lo menos. Felipe es el personaje que aparece en esta perícopa. Vamos a seguir mirando porque dice: al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Felipe, al igual que Esteban también, él fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia en maneras prácticas cuando surgió la disputa sobre las viudas helenistas. Entonces, aveñamos en da, allí amaba a la Felipe, Felipe Ave surgió después, ¿verdad? Igual que Esteban también. Es uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia de manera práctica, O me ana y chubecuera, o mogendana y chubecuera, o por anduana y chubecuera, va a ser baicomba, va a endujicuain, va a encontene, ayepa. Imagina, hoy coben de Hegui, vaya papel con la comunidad. O sea,
tiene una misión muy importante. Esta es la persona que tiene que hacer la conexión, puente, pontífice, ¿verdad?, entre la gente. Es la comunidad. Y Hecho de los Apóstoles justamente acentúa mucho el aspecto de la comunidad. Tendo talle va Jesús o manoma. Comunidad. La comunidad es entonces esa unidad que buscamos, coñande atua supe. Amalo ya coñande, apeo ya coñande ñande ya. Ñande ya la mombe upañande y pañande, va ese pañande ya poana, va ese vaya y pecuya la peñande de cobe, va ese pañande ya poana, peñande sociedad, peñande atua supe, ya cuaca. Ñamujeño y peñande ya, ñamonga cuajo peisa, o peñande ya huerecota. Los frutos justamente de este sembrar de la palabra del Señor. Y aquí por eso les estaba diciendo que se le presenta a Felipe. Al igual que Esteban, él fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia en manera práctica. Da ahí con grandes teólogos, sino que tienen una teología, la teología del servicio, la teología de la generosidad, la teología de la disponibilidad. Y poner allí con a mí ahí ñande allí. Upeisha con a ñande yo que cuero moñe puno guay cuejicuay con atiguasu. O enduriré, o iguariré, o guatariré beñande yarandie. A upebeja cuera o isaguri. Y fueron aprendiendo lo que el Señor les iba enseñando. Fueron aprendiendo y por eso es que al final están gozando de esta dicha y de esta paz, ¿verdad? Y entonces se ponen al servicio de la iglesia de maneras prácticas. Cuando surge la disputa sobre las viudas helenistas, en ese momento en que había surgido esa disputa entre las viudas helenistas, aquí también va a aparecer nada más y nada menos que Esteban. Él fue uno de los obligados a huir de la persecución, terminando en Samaria. Entonces es Felipe el que es obligado, porque a peña de ya rapano y cueña de mangueta y cuay, vos sabe que un baraca ya esa bebé, llaman un bata o peñante. Y ponavente con anga, ñañemo momburu y mi, ñaquiniminte, de las catacumbas, como dijimos nosotros, los primeros cristianos, pero que no se olvidan ni dejan absolutamente, no renuncian a su propia fe. Ellos lo llevan en el corazón, lo siguen predicando, pero lo tienen que hacer de una manera diversa porque ahora comienzan las persecuciones. El hecho de delatar quiénes son estos cristianos, el hecho de delatarlos y entonces hacer que ellos prácticamente ya queden ahí bajo vamos a decir, bajo las fauces, ¿verdad?, de los leones, bajo esta persecución tremenda que se había desatado contra los primeros cristianos. Al igual que Esteban, él fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia. De formas prácticas, cuando surgió la disputa sobre las viudas, dijimos, helenistas, él fue uno de los obligados a huir de la persecución que se encontraba, ¿verdad?, de los que estaban contra el cristianismo. Y terminó después en Samaria. ¿Cuál es el objetivo, ¿verdad?, o qué es lo que ellos hacían al salir? Donde las orejitas y veían a mi pareja, sino que tenían un objetivo muy claro, un objetivo bien concreto. Felipe lo que va a hacer es predicar a Jesucristo. Les predicaba a Jesucristo. Somos apóstoles. Y si somos apóstoles, somos enviados. Entonces nos sentimos apóstoles, nos sentimos enviados por el Señor. Después de que los judíos habían rechazado el evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesucristo, en la salvación, ¿verdad?, siempre en Jesucristo, y le ofrecía a otras personas, empezando con los
samaritanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora ya comenzamos el Evangelio, cómo se va expandiendo. ¿Se dan cuenta cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, verdad? Esa es nuestra vida, ese es el contexto. Upere con Ñande Ñamañaponana lleva, Yaguapuya calculá lleva, diga tú y la Ñande ahí la Ñande aperere, ya esa pasema. Enseguida, pues nosotros queremos todos los resultados, lleva Ñande aperere tere, Ñande yara esa cañande. La vida, tantos años, tantos millones de años, ¿verdad? Y la iglesia como tal, somos 2000 años recién, ¿verdad? En toda una historia del hombre, de la humanidad. Entonces nosotros estamos, queridos amigos, y si vamos a sumar el Antiguo Testamento, hemos hecho otros 2000 años, 4000 años, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces necesitamos adentrarnos, necesitamos entender, necesitamos conocer y cada vez más operar con la yaguapuna, ya calcula. Algunas veces coña de ellas están en la dos oponen vayan, pero son los altibajos. Lo importante es que nos volvamos a sentar, como es el famoso, como replegarse un poquitito, tomar fuerza, reñamindu ure, echar y cuá. Remoí, planificar, proyectar y entonces lanzarse hacia Dios, lanzarse hacia el proyecto de salvación. Porque ñande yaraje y hoy ñande llevase a muy mama vende pobre la pepe ya pomara, pepe y guamara con amba esa pape va a pota amba esa pape ya pota. Si ya y cuame en baitema pm a muy baitema pm upb na pebejina. En bandeja les he dado con todas las cualidades, con todas las riquezas. Son ustedes quienes van a tener que organizar y hacer la propia vida cristiana. Entonces, en este sentido, podemos mirar a Felipe que sale, Felipe que se siente apóstol, el apostoleo, ¿verdad? El apóstol es aquel que sale, aquel que va a anunciar. Añande yara oigo y apoyan de apóstoles, porque el discípulo, discipulado, quería decir primero eguap, en hindú eikua, ella pisa capona, muy bien, tu me hay cuapona, coanga, eñe bueno, eñe mindu apóstol, coanga resenta, coanga reguatata, rejota, haremos sarambita, hareikua cata entero de te, a veces el apóstol. Yekua, ya muy cua, yekua cana, lleva entero de te, yekua cana, peñandi, yarañe, eba la y añande, amba eba la, o esa casa añande. Por eso,
Otra frase importante es que Felipe les predicaba a Cristo. Felipe les predicaba a Cristo. Después de que los judíos habían rechazado el Evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, empezando con los samaritanos. Aquí hay un resumen esencial y fundamental de lo que significa el hecho de predicar, el hecho de salir, el hecho de de Yarañé. Ese es el apóstol. Y nosotros decimos que cada uno de nosotros, llamados por Dios, también somos apóstoles. Tenemos nuestro apostolado. Ahí vengo la gente. Se peala ese apostolado ahí la gente. Amba se la apostolado. O pea que dice reñandure y cuá hareyesa cuá peñan de yara omoi pende pupe pende con asome pende acá me pende ñame. Todo lo necesario para que salgas a predicar la palabra de Dios, para que salgas a anunciar la palabra de Dios, la buena noticia del Señor. Después de que los judíos habían rechazado el Evangelio, otra vez vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, empezando con los mismos samaritanos. Bueno, miren que ellos eran judíos. Entre los judíos y los samaritanos al comienzo no había mucho feeling, ¿verdad? Eran enemigos. Los de las tribus, o mejor sí, todas las tribus del norte, el reino del norte y el reino del sur. Samaritanos fueron todos aquellos que después tuvieron un Yeheaguazú con todos los pueblos porque fueron vencidos. Terminó, se destruyó en el 721 toda esa tribu. Jerusalén en el 596, ¿verdad? 586 tuvo entonces esta invasión, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Pero desde ahí ellos comienzan a esforzarse, a luchar, a procurar, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Sigue la tribu de Judá, vuelven, tienen esta posibilidad, no se exterminó, sin embargo, así como nos presenta toda la historia de las tribus del norte, es que ellos llegaban con todo el imperio que estaba en ese momento, que era el asirio, ¿verdad?, al comienzo. Bueno, pero seguimos nuestra meditación, ¿verdad? Aquí nos dice que ellos corren, se van, sienten a un Dios que les da la fuerza y esta oferta de salvación en Jesús. Y ellos también eso quieren ofrecer. Y al salir y al ofrecer, ellos se dirigen también hacia los samaritanos. Los samaritanos que eran una tribu, ¿verdad?, o por lo menos estas tribus que estaban al norte y que tenía bastante dificultad con los del sur. Los del sur formaban nada más que Benjamín y Judá, en cuanto que todas las 10 tribus restantes pertenecían al reino del norte. Pero hubo una gran separación, una decisión, 931, y desde ese tiempo prácticamente fue imposible una unificación entre ellos. Bueno, ahora hablamos un poco de la ciudad de Samaria, justamente de lo que estábamos diciendo. Samaria. En el año 600, antes de esto, los asirios conquistaron el área del norte de Israel y deportaron a todos los judíos ricos. A todos los judíos ricos. Oye, deporta 20. Y también todos los de la clase media del área. Después importaron una población pagana desde lejos. Estos paganos se casaron con las clases más bajas de judíos que quedaban en el norte de Israel, y de estas personas vinieron los samaritanos, ¿entienden? Aquí entonces lo que estamos queriendo decir es que ya no son raza pura, upeala samaritano, cueraina. Samaria, samaritanos, de ahí, porque era la que hacía el compendio de todas las regiones o todas las tribus del norte en esta región. Pero la forma que nos dice aquí, ¿verdad?, estos paganos se casaron
con las de clases más bajas de los judíos, con las clases más bajas. Y esto se volverán después con las personas que van a ayudar, ¿verdad?, para evangelizar, para llegar, y una de ellas es Felipe, que llega nada más y nada menos que hasta estas personas, los samaritanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Al llegar a la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís, en donde habría de celebrar la Eucaristía ese 8 de diciembre de 1841, observó apesadumbrado que el sacristán maltrataba a un jovenzuelo porque no asimilaba las indicaciones para ayudar en la misa como acólito. Y esa fue la única vez en su vida que San Juan Bosco se salió de casillas. Apartó al agresor, le arrebató el muchacho, lo cubrió con su cuerpo y le reprochó su actitud al arrepentido Francesco Comotti, que le pidió perdón a él y al maltratado joven que, repuesto ya del castigo, realizó a media su tarea de monaguillo en la misa que a continuación ofició don Bosco, y a cuyo término el adolescente le confesó que a pesar de sus 16 años no había recibido la primera comunión, no sabía nada del catecismo y no tenía familia. Entonces, San Juan Bosco le dio las primeras lecciones de catecismo y luego de almorzar con él y hablarle de Dios el resto del día, le pidió que volviera al domingo siguiente, como en efecto lo hizo el joven Bartolomeo Garelli, pero esa vez acompañado de otros 20 chicos que estaban en sus mismas condiciones. Ese episodio fue el destello espiritual que iluminó al santo para abrir en Turín el oratorio de don Bosco, que al terminar el año siguiente ya acogía a 80 bulliciosos jóvenes con los que, a falta de un sitio de acogida, cualquier parque, plaza o descampado, eran suficientes para dar rienda suelta a su ingenio educativo y a la algarabía juvenil, que pronto inspiró temor a los turineses, que veían a don Bosco y su caótico grupo como el embrión de un movimiento anarquista que podría socavar el statu quo de los burgueses anticlericales que explotaban laboralmente a esos mozalbetes ignorantes y abandonados. Giovanni Melchiore Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en Ivecchi, población cercana a Turín, en Italia, quedó huérfano de padre a los 2 años, y su madre Margarita Occhienna, una mujer piadosa y afectuosamente rígida, lo crió con firmes raíces cristianas que afirmaron su precoz vocación religiosa, la cual alimentó con la oración constante y fundamentó en caminatas de 20 kilómetros diarios hasta la escuela, en la que adelantó sus estudios básicos, a cuyo término se vio en la imperiosa necesidad de mendigar y trabajar en diversos oficios. Así fue como aprendió pastelería, zapatería, sastrería, malabarismo, prestidigitación, teatro, música, para poder completar la mensualidad de 12 liras que debía pagar en el colegio de Chieri, en el que realizó su preparación secundaria, de la que salió airoso con las mejores calificaciones. Mas su rendimiento académico no le garantizó el acceso al seminario, por eso pensó en hacerse franciscano, opción que no le costaría ni un céntimo. Pero antes buscó el consejo del virtuoso padre José Cafaso, conocido suyo desde que era seminarista y hoy es santo también, quien lo disuadió de esa idea
lo tomó bajo su protección, le otorgó media beca y le consiguió la otra media con el rector del seminario diocesano de Chieri. Pero el rector le exigió a cambio sus servicios como sacristán, zapatero, remendón y peluquero, oficios que San Juan Bosco desempeñó con eficiencia, sin interferencia en sus estudios, los cuales concluyó con tal brillantez que al ser ordenado sacerdote a los 26 años, en 1841, el padre Cafaso se llevó a don Bosco para Turín y allí le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio, que era uno de los más reputados centros de estudios superiores en filosofía y teología de toda Italia, y mientras concluía su especialización, San Juan Bosco acompañaba al padre Cafaso a las cárceles turinesas, en las que conoció de primera mano la triste realidad que vivían los jóvenes que purgaban penas por delitos famélicos, por ignorancia, abandono, y por lo tanto esos muchachos eran más víctimas que victimarios. En los 5 años siguientes, don Bosco lidió una manada trashumante de indómitos muchachos hasta que en 1846 pudo reunir 350 francos y comprarle a Francesco Pinardi un terreno en el distrito turinés de Baldocco, que se convirtió en el eje de su vastísima obra. Y allí construyó la sede del anhelado oratorio de don Bosco, pero el esfuerzo hecho casi le cuesta la vida. Afortunadamente se recuperó, afirmaba don Bosco, gracias a las oraciones de sus pupilos, a la milagrosa intervención de María Auxiliadora y a los abnegados cuidados de su madre, quien, entre otras cosas, se fue a vivir con él y se convirtió en la mamá de los 400 jovenzuelos que constituían la semilla de la familia salesiana, nombre que ya usaba San Juan Bosco, porque le había encomendado su obra a San Francisco de Sales, reconocido como el santo de la amabilidad, cualidad que fue la base de su revolucionario método educativo llamado sistema preventivo, que era la antítesis de la norma represiva imperante de la educación europea, y que consistía en una formación integral que combinaba la educación básica y el adiestramiento en diversos oficios con la oración permanente, la preparación religiosa y periódicos retiros espirituales. Todo ello enmarcado dentro de un profundo respeto por la dignidad de los muchachos y matizado por la afectividad y calidez en las relaciones interpersonales que reforzaba consiguiéndoles empleo en las fábricas de la naciente revolución industrial y exigiéndoles a los patrones un pago justo y un tratamiento digno ante cualquier asomo de explotación laboral. La credibilidad que fue ganando su trabajo le permitió edificar un albergue en el que acogía a los más abandonados y complementó esta etapa con la adecuación de talleres de carpintería, metalistería, imprenta y sastrería. Además de su oratorio, formados por San Juan Bosco, comenzaron a salir sacerdotes. Se calcula que en 34 años fueron más de 6.000 los presbíteros educados por él. Y con varios de esa primera camada, para poder atender su creciente población estudiantil, fundó en 1854 la Sociedad de San Francisco de Sales, cuyos miembros son conocidos desde entonces como salesianos. No obstante, su obra cojeaba, porque hasta ese momento era una institución netamente masculina, y en uno de sus famosos sueños la Santísima Virgen le pidió que se ocupara también de las niñas abandonadas. Y tras varios años de buscar a una mujer idónea que se le midiera a esa misión, encontró a una aldeana llamada María Domenica Mazzarello, que cuidaba y catequizaba a las jóvenes vulnerables de Mornese, con quien fundó él la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en 1872. Aunque siempre pendiente de toda su obra, San Juan Bosco también tuvo tiempo para construir la iglesia del Sagrado Corazón de Roma y las magníficas basílicas de María Auxiliadora en Baldocco y de San Juan Evangelista en Turín. Publicó más de 40 libros teológicos y pedagógicos, entre los cuales El joven instruido, del que se hicieron 50 ediciones y se vendió 1 millón de ejemplares en el siglo XIX. Extenuado por las exigencias de tan ingente labor, San Juan Bosco expiró el 31 de enero de 1888 a los 72 años, y cuando fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934, los salesianos ya estaban presentes en 105 países y las Hijas de María Auxiliadora en 75. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bosco que nos enseñe a entender a los jóvenes y nos ayude a guiarlos por los caminos de Dios.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hablamos principalmente de los versículos 4 en adelante, cuando nos habla que comienza a expandirse el reino, el evangelio, ¿verdad? Pero por unas circunstancias totalmente diversas, ¿verdad? O sea, no es porque ellos quieren ir simplemente a anunciar el evangelio como un apostolado, no. Son apóstoles, pero porque también se desata, decíamos, esta persecución contra la iglesia. Y en este contexto es que ellos salen, van, predican, anuncian, no quinibe, diga tío mo quinibe, Ñande Yara, pejecobe pecuera. En general, los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos, que ya hemos dicho cuál era el origen de Samaria. Y entonces los judíos con los samaritanos no se llevaban. En el Evangelio encontramos, pero al 2x3. Pero nos damos cuenta, incluso después en los Evangelios, aparece siempre el samaritano o los samaritanos en general como personas que se adelantan incluso a los mismos considerados judíos, ¿entienden? Se adelantan en este diálogo con Dios y en este diálogo con Jesús durante su vida pública. Siempre aparece un samaritano. De 10, el que viene a agradecer es un samaritano. De los 3 que viene un sacerdote, un levita, que pasan de largo, es un samaritano el que le cura a ese que se había caído, que estaba todo golpeado. Bueno, a pesar, siempre la samaritana, también Juan capítulo 4, el samaritano. Elementos muy lindos que nosotros encontramos como una donación también, como una generosidad. El hecho de buscar el bien de todos. Y por eso se va incluyendo al samaritano. Esa comunidad cristiana es la que va pensando y quiere que también ellos, por una universalidad, porque es una apertura para todos, el evangelio de Jesucristo, que no viene solamente para un grupito, sino que para todos. No puede ser secta, no puede andar protestando contra su propia esencia, ¿verdad? Porque entonces no sería cristianismo. Cristianismo es ese seguimiento absoluto, ese seguimiento total al Señor, esa adhesión profunda, ¿verdad?, al Señor. En general, los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos, como ya dijimos, por esta situación de un contexto que ya hemos nombrado. Los consideraban infieles, mestizos, que corrompían la adoración del Dios verdadero. Rompían, ¿verdad?, todo esquema de cómo ellos tenían organizada la visión religiosa de cómo Dios se manifestaría. Por lo tanto, había un profundo prejuicio de parte del judaísmo con respecto a la realización de las promesas, con respecto a la venida de Jesús. Equivalente casi al odio, imagínense. Equivalía casi al odio. Por todo esto que ya dijimos, ¿verdad?, con esa división del reino, Samaria que queda. Pero después también, Samaria fue creada como ciudad, en realidad capital del reino del norte, después, un poco más tarde, con el famoso rey Onre. Onre es el que funda la ciudad de Samaria. Y de ahí, después, cuando viene toda la destrucción, pero eso ya en el 586, el nombre que reciben estos pobladores de esa parte serán samaritanos, recordando un poco, pero
Y el problema, como ya dijimos, el problema que radica en esto es la cuestión de la pureza, ¿verdad? Ya no son puros, porque decíamos que se habían casado con paganos, se habían unido con los paganos, y entonces ya no tienen sangre pura, ya no pueden pertenecer a esta tribu, según el pensamiento de ellos, el pensamiento de Israel. Y bueno, es aquí donde aparece, surge y se fortalece Samaria. Ahora, Santiago y Juan y los otros discípulos también en un tiempo pensaron que los samaritanos solo eran buenos para ser quemados y por el juicio de Dios. Para ser quemado por el juicio de Dios. Imagínense entonces, Santiago y Juan y los otros discípulos también, es decir, todos están entrando en este mismo diálogo, en este mismo pensamiento de lo que ellos llegan como conclusión, ¿verdad?, en esta vida cristiana. En un tiempo pensaron que los samaritanos solo eran buenos para ser quemados por el juicio de Dios. Eso es lo que va a decir ahí Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Señor, ¿quieres que hagamos caer rayos, fuego sobre esta ciudad? Lo único, ¿verdad?, que piensan. Eso es lo que llegó. Quemados por el juicio de Dios. Ahora, la experiencia de Jesús con la mujer samaritana en el pozo y su historia de la bondad de un samaritano, el samaritano que viene, ilustra la tensión natural entre los judíos y los samaritanos. Y aún así Felipe les predicaba a Cristo, porque Jesús había obrado en él. Ahí está la fuerza del apostolado, el espíritu que le empuja también a Felipe. Ya no había lugar para este tipo de prejuicio en su corazón o mente. Él no era racista hacia los samaritanos. ¿Se dan cuenta? Esta es la conversión, entonces. Esta es la fuerza de Dios. Cómo le cambia y ahora le envía. Entonces va entre los samaritanos y comienza a predicar. Muy bien, queridos amigos, seguiremos nuestra reflexión sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Estamos del 5 hasta el versículo 8. Por el día de hoy me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.